Vamos a empezar con las exposiciones de esta jornada y empezamos con la doctora Joana Pullas Villavicencio. Ella es defensora del pueblo subrogante y nos va a presentar el tema Rol de la Defensoría del Pueblo en la protección y difusión de los derechos del consumidor. Bienvenida, doctora. Muy buenos días nuevamente con quienes se acaban de integrar al evento. Siempre es una pena que las autoridades no nos acompañen más porque de estos espacios de diálogo, sobre todo cuando tenemos un mensaje profundo que transmitir, se llegan a grandes acuerdos y grandes transformaciones de las realidades de la sociedad, pero entendemos las ocupaciones y les agradecemos a quienes permanecen en sus sillas de escucharnos. La bienvenida a Paul Mancero, nuestro delegado de Chimborazo. Gracias, Paul, por estar aquí, y a todas las personas que se han incorporado en este momento. Para empezar, quiero contarles que la Defensoría del Pueblo, muchas gracias. La Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Realmente ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con el tema de consumidores, de usuarios, el mercado y demás? Siempre que hablamos de derechos humanos, entendemos crasas violaciones a los derechos y empezamos a pensar en otro tipo de actividades que puede desarrollar una institución, pero no nos centramos en el tema de consumidores. Pues les cuento que la Defensoría del Pueblo, según los principios de París y la acreditación que tiene a través de Naciones Unidas, es la Institución Nacional de Derechos Humanos, la representante en el país, pero también es la protectora, la institución que protege y promueve los derechos de las personas consumidoras y usuarias, como parte de todo el catálogo de derechos que tiene que proteger en su gestionar la Defensoría. Sí es muy común también, y perdón que haga esta aclaración, porque sí es muy común que nos confundan con la institución de defensa pública, que es la Defensoría Pública. A nosotros siempre nos confunden por los nombres parecidos. Estamos parecidos, pero no somos iguales. La Defensoría Pública, tal cual como su nombre lo dice, nos proporciona a los defensores, los abogados, para el litigio y para el patrocinio dentro de los procesos judiciales. Nosotros hacemos una cosa bastante diferente y tengo que aterrizar a este espacio y empezar la ponencia de esta manera para que nos ubiquen en nuestras reales funciones. La Defensoría tiene una trayectoria muy amplia y, como bien lo decía el superintendente, pese a que la ley está en vigencia desde el año 2000, la Defensoría ha venido trabajando en los procesos de defensa y protección de los consumidores a lo largo de estos años. Ha querido mejorar los procesos y el defensor del pueblo, hace un par de años, el doctor Ramiro Rivadeneira, entró en funciones y dijo: yo tengo que reestructurar la Defensoría para que haga las cosas que siempre ha hecho, pero para darle un valor agregado a la protección de derechos de las personas consumidoras y usuarias, porque nosotros no teníamos una institucionalidad como la de ahora, que tenga una adjuntía, que tiene rango de viceministerio, con subsecretarías y demás, que puedan hacer todo este trabajo de protección. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro trabajo? Nosotros acercamos a los proveedores, a los intermediarios, acercamos a los consumidores. ¿Qué hacemos? Les sentamos en una mesa de diálogo para que puedan llegar a un común acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es construir una dinámica diferente del consumo. Hemos venido a lo largo de los años viviendo un capitalismo que nos ha transformado la cosmovisión del consumo. Nosotros ahora pensamos que mientras más consumimos, mientras más compramos, mientras más a la moda estamos, mientras más satisfacemos nuestras necesidades familiares, personales o incluso a veces egoístas. Me decía Juan José en el oído: yo conozco una persona que compra por si acaso se le acaben las cosas o por si acaso vaya a utilizar estos productos. Realmente nosotros estamos cambiando esta dinámica porque el consumo responsable y solidario no es de eso. El consumo responsable y solidario es el que nos crea conciencia, el que nos obliga a comprar lo que necesitamos y el que nos obliga a ampliar nuestra visión, porque nosotros tenemos que pensar que estamos
en una dinámica de mercado que nos hace, como dice el presidente saliente uruguayo Mujica, compra y recicla, o compra y bota, compra y tira, dice el presidente. Nosotros nos hemos convertido en eso, en los compradores y los que botamos a la basura lo que ya no nos sirve. ¿Y a dónde va la basura que no nos sirve? Ustedes se han puesto a pensar cuántos vasos de plástico nosotros botamos al día, cuántas botellas de plástico consumimos cuando tomamos agüita, cuántos desperdicios plásticos de espuma flex y demás estamos desperdiciando día a día. Eso únicamente va a la basura y únicamente afecta a nuestro medio ambiente. Empezado por esta corta y muy coloquial introducción, solamente para traerles a conciencia de lo que hace la Defensoría del Pueblo y atrás de lo que quiere trabajar. Este rol de la Defensoría es muy amplio, es demasiado extenso. El universo de los consumidores es muy amplio. Por eso es interesante que ustedes entiendan que nosotros queremos hacer este trabajo tan difícil, enmarcarlo en cosas mucho más pequeñas, en cosas mucho más puntuales, como lo dice la Constitución. La Constitución dice que todos y todas, como consumidores, tenemos derecho a 3 cosas. Estas 3 cosas son vitales. Tenemos derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, a elegirlos con libertad y a recibir información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Estos 3 derechos son muy básicos, pero atrás de ellos hay muchísimo material para desarrollar. Yo podría desarrollar una ponencia solamente de uno de estos derechos, pero ustedes imagínense y profundicen lo que es y lo que sería tener estos 3 derechos en el ejercicio diario de nuestras actividades. Cuando ustedes van a adquirir un servicio, cuando van a contratar un servicio de internet o de televisión por cable o del celular, ahora que no nos podemos desconectar del celular y tenemos datos móviles. Ustedes quieren un servicio de calidad, ¿verdad? Quieren información y además quieren cotizar en varias operadoras para que puedan tener la mejor opción. Imagínense lo que sería, la panacea que sería si nosotros en el Ecuador podríamos acceder a estos 3 derechos. Si nosotros accediéramos a estos 3 derechos, ya no tendría, como decía el superintendente, razón de ser ni la Defensoría del Pueblo, ni el ARSA, ni el INEN, ni ninguna de las entidades que protege al consumidor, porque no tendríamos más trabajo que hacer. Pero como estos 3 derechos no los concienciamos primero como consumidores y no los exigimos, no nos empoderamos de los mismos, tenemos que recurrir a las instituciones que nos protegen para poder avanzar. Porque en esta dinámica de consumo, nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades, pero buscamos satisfacer nuestras necesidades ¿a qué precio? Obviamente para encontrar los precios de mejor calidad, para tratar de buscar muchas opciones y satisfacer nuestras necesidades inmediatas, pero lo que no estamos viendo es que esta dinámica de consumo lo que nos tiene que llevar es a no satisfacer otro tipo de vanidades, porque estamos comprando por ser felices. Tengo una depresión, dicen por ahí algunos compañeritos o compañeritas, me voy a comprar un par de zapatos o me voy a comprar la corbata de moda. Y realmente hemos realizado esta dinámica muchas veces y alce la mano a la persona que me diga que no ha comprado algo, e incluso algún pastelito o algún dulce por curar una insatisfacción del alma o del espíritu. En realidad nos pasa eso. Lo que queremos es llenarnos de cosas para sentirnos bien, pero lo que no estamos concienciando es que tenemos que tener menos cosas, pero debemos vivir ordenadamente, pensando en el medio ambiente, consumiendo responsablemente para alcanzar este buen vivir. Sin embargo,
como nosotros nos dejamos llevar por esta publicidad que nos abruma, ¿no? Nos agobia, nos dice, compre ahora, única oferta, 50% de descuento, no va a encontrar nada igual. No hay promociones mágicas, no hay ofertas, no hay polvos mágicos, no hay vitaminas extrapoderosas que nos cambien la calidad de vida. La publicidad nos encierra en un mundo que nos confunde y que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Por eso es lo que nosotros hacemos hincapié en que los consumidores y las consumidoras y los proveedores, por su lado, tienen que tener la información adecuada, veraz, oportuna y completa de lo que quiere comprar y de lo que quiere contratar como servicio. Esto realmente nos va a hacer caer en ser los reguladores del mercado. No necesitaremos de la superintendencia, y los compañeros me van a matar, porque me van a decir, ¿por qué ya no necesitas de la superintendencia de control de poder del mercado? Porque ya no voy a necesitar un regulador externo del mercado si es que los consumidores nos empoderamos y somos los reguladores naturales de este mercado. Porque nosotros tenemos que aprender a ser críticos, a consultar precios, a consultar cantidades, a consultar condiciones. Yo sé que es tedioso cuando nosotros tenemos una tremenda promoción. Por el mes de mayo, su mamacita se puede puede manejar un carro de lujo, decía alguna publicidad de este mes de la madre. Nosotros decíamos, ¿cuál es el fondo del tema? El fondo del tema era que la publicidad decía, su madre puede manejar el carro de lujo por el Día de la Madre. Todo el mundo pensaba que se iba a llevar la mamacita el carro de lujo y le apuntó a la promoción. Cuando desplegamos los términos y condiciones de esta promoción, nos dimos cuenta que la promoción era para que la mamacita se suba a manejar el carro con una cámara de video como la que tengo atrás y me está filmando, que le estaba mirando si puede o no puede manejar, y además esa empresa iba a sacar provecho de esa publicidad, porque iba a ver si la mamacita puede o no manejar este carro de lujo. Entonces, si no leemos los términos y condiciones, nos dejamos de engañar y nos dejamos timar por estas prácticas diarias, por estas prácticas que nos hacen daño, que nos perjudican, pero sobre todo nos afectan a la dignidad. Por eso, los derechos de los consumidores aparecen como una necesidad de regulación ante este desequilibrio. Como vemos, lamentablemente todavía, porque están abriendo grandes cambios, como nos mencionaban las autoridades que me precedieron, pero todavía tenemos que caminar para este cambio. Sabemos que hay mayor empoderamiento en la ciudadanía y hay mayor cumplimiento ético de los proveedores, pero todavía tenemos que caminar para equilibrar estas fuerzas. Por eso es importantísimo los mecanismos de participación ciudadana que tiene la misma superintendencia y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo para poder activarse en este tema de sistema de participación ciudadana y además crear esta conciencia individual, activar los grupos y darles protagonismo, dar protagonismo a la sociedad civil? La Defensoría del Pueblo está organizando un registro de proveedores. El día de mañana ustedes van a tener una ponencia mucho más grande, o más tarde, perdón, creo que yo soy la confundida en la agenda. Más tarde me dice Araceli. Araceli Paltán es la directora de registro de proveedores. Ella les va a contar lo que la Defensoría del Pueblo está haciendo para registrar a los proveedores ecuatorianos. Nosotros queremos tenerles en un sistema registrados y obviamente motivarles a hacer cosas importantes, capacitar a los proveedores, empoderarles de su conducta ética. ¿Y cuál es el beneficio? Que los consumidores vamos a recibir un mejor servicio, vamos a tener mejores productos. Pero obviamente este
registro de proveedores sin la participación ciudadana no es nada, porque la Defensoría tiene aproximadamente 350 funcionarios a nivel nacional, tiene participación en todo el país, pero nosotros no podemos hacer el trabajo de hormiguita, de todos los días regular el mercado, de todos los días estar detrás de los productos que afectan a esta situación, y obviamente los únicos protagonistas y los únicos denunciantes de las malas prácticas comerciales son los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces queremos recobrar esta voz activa que está en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. En esta ley dice que las asociaciones de consumidores tienen poder. ¿Por qué tienen poder? Porque pueden representar a la ciudadanía, pueden representar a los grupos más débiles, a los grupos que no han tenido la oportunidad anteriormente de organizarse y de tener su voz activa. Entonces, por eso les invito a tener especial atención en esta exposición, porque ustedes se van a enterar de los detalles de este registro de proveedores y el nivel de participación que podemos tener como ciudadanía. Es importante romper el silencio. Yo creo que ya va siendo tiempo que el Ecuador deje estos 50 años de retraso en defensa al consumidor que tiene, porque no es cierto que solamente desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, nosotros ya tenemos algo de protección. Nosotros tenemos un retraso muy largo. Aquí tenemos expositores internacionales que nos van a decir el progreso en la región, en el hemisferio y en el continente. Es impresionante cómo otros países se han organizado en defensa del consumidor. Y obviamente, en todas partes, la ciudadanía al principio tiene miedo de quejarse, tiene miedo de denunciar, pero nosotros estamos para eso, para dar confianza y para devolver la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad, porque nosotros sí damos respuestas. Ya les voy a contar más adelante cómo damos esas respuestas. En esta dinámica también es importante que para alcanzar el buen vivir, los consumidores adquieran productos saludables y amigables con el ambiente. ¿Ustedes alguna vez han recibido cadenas en correo electrónico o en redes sociales respecto a cómo es la producción en Asia y Medio Oriente de la industria de, sobre todo, textil? En una fotografía que tenemos ahí en la diapositiva, podemos ver cómo se contamina los ríos con residuos de la industria textil en Asia y Medio Oriente. ¿Qué hacen las grandes potencias mundiales? Mandan a fabricar toda la ropa, todos los textiles a Medio Oriente y a Asia, obviamente utilizando material altamente contaminante, utilizando trabajo infantil, hay explotación laboral infantil, y además están utilizando mecanismos no adecuados para manejo de sus desechos ambientales que contaminan altísimo. Entonces, estas cadenas de producción afectan al ambiente, por eso nosotros necesitamos informarnos. Hay cadenas muy importantes que comercializan textiles, cadenas muy renombradas, que utilizan estas prácticas que contaminan y que explotan para que nosotros nos vistamos. Esa es la importancia de hacer conciencia desde hoy, de consumir incluso producto nacional. Ustedes en la provincia tienen industria, ustedes tienen que generar trabajo, ustedes tienen que generar transformación, porque aquí en Ambato, como en muy pocas provincias, tienen una gran cantidad de industria, de generación de producto nacional. Es por eso el llamado y la invitación a consumir lo nuestro, porque realmente les quiero ser bastante infidentes con este dato. Quiero ser bastante infidentes con este dato, pero nosotros hemos hecho campañas de protección de derechos de los consumidores a nivel nacional. Estas campañas van a lugares donde se venden productos y nosotros verificamos ciertos parámetros. Por ejemplo, que se exhiban precios finales
Ustedes saben que tienen derecho a que si va a comprar usted en el Supermaxi o en cualquier cadena de estas cadenas de supermercados, le exhiban el precio final y que en la caja no le digan a esto le tengo que aumentar el impuesto, además si paga con tarjeta de crédito el 8% y demás. Eso es ilegal y nos pasa muchas veces. Entonces, como Defensoría del Pueblo hacemos campañas y hacemos visitas in situ para vigilar que los precios finales se exhiban, que las promociones sean adecuadas, que los descuentos estén con toda la información que necesitamos y además que los derechos del consumidor se estén cumpliendo, que ustedes tengan productos de calidad. Y cuando hemos hecho verificaciones basadas en normas técnicas del INE, adivinen quiénes son los más cumplidos en la producción en general. ¿Ni idea? La producción ecuatoriana. La producción ecuatoriana es la que más cumple la normativa técnica, más cumple el etiquetado, la semaforización, el sistema gráfico que nos hablaba el superintendente. Eso es un real orgullo para los ecuatorianos, porque lo estamos haciendo bien, estamos haciendo lo nuestro, pero lo estamos haciendo bien. Y una reflexión más respecto a este tema, que dice que cuantos más sanos sean los productos que consumamos, mayor va a ser la posibilidad de disfrutar de nuestra calidad de vida. Por eso, siempre estamos prefiriendo la fruta ambateña, tan rica, ¿no es cierto? ¿Ustedes han visto la fruta que se importa? A mí en mi casa alguna vez compré unas manzanas importadas, me duraron un montón, casi 3 semanas creo, intactas las manzanas, y cuando las mordía sabían a cartón. ¿Por qué preferir algo artificial que tiene químicos para conservar y no preferir lo nuestro? Ya no les canso más con este tema del consumo responsable, pero los 3 parámetros importantes que debemos tener en cuenta: precio, calidad y durabilidad. Amigos y amigas, recuerden volver a nuestros orígenes. Recuerden cuando nuestros abuelitos y abuelitas compraban bienes de naturaleza durable, pero que realmente duraban. Ahora todo es desechable. Estamos dentro de esta dinámica de la obsolescencia programada. Eso también tenemos que hacer conciencia y pedir verdaderos productos de naturaleza durable. Además, el decir que los derechos humanos abarcan a los derechos del consumidor es hablar de respeto también. Los derechos del consumidor nos garantizan este tema de la paz social. ¿Por qué? Porque cuando a usted le estafan en un restaurante o cuando a usted no le dan el producto que necesita o cuando le dicen engañosamente este producto a usted le va a dar 24 horas de energía al día porque son unas vitaminas súper poderosas que usted no va a necesitar ni dormir, ni comer, ni hacer nada más por poco. Eso nos está engañando y ese engaño nos afecta la dignidad. Nosotros merecemos respeto, nosotros merecemos un trato con dignidad. Entonces, el equilibrio en las relaciones de consumo nos garantiza la paz social. El consumidor informado cumple con sus obligaciones, además cuida de su salud, de su vida y propicia este consumo responsable. Más adelante vamos a tener una charla bastante interesante respecto a Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y ustedes en esa charla van a poder escuchar respecto a las obligaciones que tenemos los consumidores también, pero las obligaciones se enmarcan en el consumo adecuado para mantener la salud. Y aquí viene lo más importante que les he dicho a lo largo de mi charla, es respecto al comportamiento ético de los proveedores de bienes y prestadores de servicios respecto a la competencia leal y transparente. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo acerca a las partes para llegar a un buen entendimiento en el tema de consumidores y usuarios. ¿Cuáles son los consumidores y usuarios? El consumidor somos todos los que estamos aquí sentados que recibimos el bien como parte final de esta cadena de consumo.
Y los usuarios son las personas que reciben los servicios, el agua, la luz, la telefonía, el gas, el alcantarillado y demás servicios. Ellos son los usuarios. La Defensoría lo que hace es juntar a las partes, tratar de llegar a un acuerdo amistoso para que se reivindiquen los derechos de los consumidores, pero la Defensoría del Pueblo no puede sancionar ni puede controlar. Por eso tenemos al aliado de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Además, busca empoderar a la ciudadanía a través de procesos de formación, de educación, para poder transformar realidades. Nosotros queremos que ustedes estén lo más informados posible, por eso son estas campañas que les decía. Por eso utilizamos los medios de comunicación, las redes sociales. Búsquennos en nuestra página web www.dpe.gov.es. En nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter y todas las redes sociales, e infórmense día a día de lo que hacemos. Es interesante no solamente mirar lo que está haciendo nuestro amigo querido o nuestra amiga querida en redes sociales, sino también enterarnos lo que la institucionalidad está haciendo por nosotros. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos y el Estado está trabajando a través de la Defensoría del Pueblo para esta garantía. Además, nosotros sí podemos pedir, conminar, exigir a las autoridades y a la ciudadanía y a los proveedores comportamientos éticos. El defensor del pueblo puede realizar cartas abiertas o pronunciamientos para tratar de ordenar o evitar el caos en ciertas situaciones. Recuerdan la resolución del COMEX que nos establece las salvaguardias, las famosas salvaguardias. Realmente, cuando se emitió la resolución del COMEX, nosotros entramos en un pánico colectivo, no solo ustedes, sino nosotros también como institucionalidad. Y lo único que quisimos es poner orden y no generar falsas expectativas. Y lo que hicimos también es decirle al defensor del pueblo, emita un pronunciamiento para que la ciudadanía sepa cuáles son sus mecanismos de protección. Y por eso, en esa ocasión, el defensor del pueblo emitió un pronunciamiento conminando a las instituciones análogas, a las instituciones que trabajan en defensa del consumidor, a sumarse a la causa, a trabajar por la protección. Le pedimos a la Intendencia que salga a controlar la especulación. Le pedimos a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado que evite los abusos en el mercado. Le pedimos a SENAE, a nuestro servicio de aduanas, que no permita que ingresen mercadería de contrabando o no permita que se graben con aranceles, graben entre comillas, con aranceles productos que todavía se encontraban en tránsito cuando la resolución entró en vigencia. Los que todavía no eran grabados, al minuto de haber entrado en vigencia la resolución del COMEX, ya estaban subidos en las tiendas y almacenes. Nosotros hicimos un llamado a la conciencia y hemos tenido respuestas de los proveedores. En este trabajo se unió bastante eficazmente el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, el Ministerio de Agricultura, garantizándonos que la institucionalidad, cuando se organiza, puede alcanzar grandes resultados. Además, decirles que nuestro trabajo se basa en la famosa y ya tantas veces nombrada Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que es una ley que no se la conoce mucho, que yo les invito a que hoy la profundicemos. Hoy vamos a escuchar una charla interesante, pero además vamos a tener la oportunidad de profundizarla. Los proveedores, los abogados, las abogadas, los consumidores, todos y todas debemos dominar esta ley. Esta ley debe ser nuestro libro de cabecera, porque esta ley tiene todas las herramientas y los instrumentos para que hagamos posible esta exigibilidad de derechos de la que tanto estamos hablando. Esto no es imposible. Hablar de exigibilidad de derechos suena imposible. Esto es real. Cuando yo me acerco a la oficina de la delegación de Chimborazo, ¿verdad, Paul?, y pongo una denuncia porque me han hecho un cobro excesivo de la factura del agua potable,
Paul tiene grandes resultados de incidencia con los proveedores y prestadores de servicios. De la misma manera, la Coordinación Zonal 3 en su oficina de la Defensoría del Pueblo. ¿Saben cuántos expedientes llegan a la Defensoría anualmente? Mucho más de 10,000. De esos, el 70% son de consumidores y usuarios. Y de esos, 7 de cada 10 expedientes se arreglan en la Defensoría del Pueblo. Por eso es la importancia de que conozcamos esta ley, entendamos el rol de la institución, pero además exijamos. Ustedes pueden poner las quejas de manera verbal, traerlas reducidas de escrito. No necesitan abogado, no necesitan abogada. Pero lo más importante, incluso enviarlas a las redes sociales. Nosotros lo que hacemos como Defensoría del Pueblo es tratar de facilitar los mecanismos para que la ciudadanía llegue a nosotros. Ese es parte del registro de proveedores que más adelante les van a contar las compañeras. Y también, como les decía, importantísimo saber los procedimientos para que nadie nos engañe y nadie nos diga cómo hacer las cosas. Saberlas hacer nosotros mismos. Eso está en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Además, otro punto y pilar fundamental del trabajo de la Defensoría del Pueblo es la articulación interinstitucional. Si nosotros no trabajaríamos de la mano con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, con la Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, con el Servicio de Acreditación Ecuatoriana, SAE, con el Instituto Nacional de Normalización, INEN, con el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, no podríamos hacer una real defensa de los derechos del consumidor. Cada una de estas instituciones tiene un rol fundamental en la protección del consumidor. Cada uno está enmarcado en una de estas engranajes de esta cadena que nos permite llegar a tener este buen vivir, llegar a tener esta paz social de la que estábamos hablando. Además, un punto sumamente importante es que cuando la ciudadanía llega a la Defensoría dice, uy no, es que la Defensoría habla de derechos y yo tengo un contrato. Posiblemente me van a decir que esto es materia civil y no me van a atender. Eso no es verdad. Cuando existen contratos, los contratos que nosotros en materia de consumidores comúnmente tenemos son los contratos de adhesión. ¿Cuáles son los contratos de adhesión? Los que me hacen firmar para darme el servicio de agua, el de luz, el de televisión por cable, el de celular, cualquier otro servicio privado, medicina prepagada. Se han visto que firmamos unos contratos que vienen en muchas copias, con letras bastante pequeñas y que nunca leemos. Nos ha pasado, ¿verdad? Nunca leemos esos contratos. Primero yo les invito a que ahora y desde hoy, por favor, no firmen nada sin leer. Y después les invito a que, si ustedes sienten que esos contratos les están a ustedes obligando a renunciar derechos, los rechacen y acudan a la Defensoría del Pueblo a poner una reclamación para que ese contrato se deje sin efecto y se resarzan los daños ocasionados a los consumidores. Nosotros hacemos protección contra los abusos contractuales. Además, queremos que las partes sean tratadas de manera igual. Tampoco perjudicamos a los proveedores, ojo, pero lo que hacemos es tratar de mantener una relación equitativa. ¿Cómo se garantizan los derechos del consumidor? Es importante tener este intercambio justo, complementario de bienes y servicios. Necesitamos mercados transparentes, mercados eficientes, a través de un consumo social y ambientalmente responsable. Que la línea de acción de las empresas sea un trato justo, equitativo, donde los competidores deban relacionarse de manera transparente en el mercado. Ese es un éxito para nosotros poder garantizar los derechos del consumidor.
Suena muy lejano, pero estamos caminando para ello. Hablemos del equilibrio en el mercado. Para juntar estas dos fuerzas que les decía yo, para lograr el equilibrio en el mercado y el bienestar de los consumidores, es necesario que promovamos buenas prácticas y principios de buenas prácticas empresariales. Porque un mercado dinamizado por la competencia leal permite productos de mejor calidad, precios justos y además opciones. Y caemos en el mismo círculo inicial que les decía: libertad de información, acceso a la información, libertad de elección y calidad. Son los tres derechos fundamentales y vemos cómo se concatena y cómo se junta el trabajo de las dos instituciones que están organizando este seminario internacional. Nosotros trabajamos para conseguir estos tres pilares fundamentales del equilibrio en el mercado. Además, es necesario que empoderemos al consumidor sobre su poder que tiene en el mercado y su poder de decisión. Es importantísimo que ustedes y nosotros, como consumidores y consumidoras, tengamos el poder de decisión. No les canso más, yo sé que me he alargado un poquito, pero lo único que quiero es decirles que la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, tiene 24 oficinas a nivel nacional, recibe sus quejas, realiza asesoramientos, hacemos un cambio en la dinámica, trabajamos para un cambio en la dinámica del consumo, pero sobre todo para un mejor servicio, un servicio de calidad y calidez. Y les dejo con una frase del expresidente uruguayo, José Mujica, que nos dice: el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor. Arriba la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente por eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Este fue un discurso en la Cumbre de Río en el 2012. Este discurso marcó la línea de trabajo de la Defensoría del Pueblo respecto a la protección de derechos del consumidor, porque tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver a la vida sencilla, a la vida feliz, a la vida que tienen los compañeros indígenas, nuestros antecesores, las personas que vivían con poco y eran felices. Tenemos que procurar que el Estado nos garantice los servicios de calidad y calidez y los bienes igual de calidad. Por favor, trabajemos conjuntamente para eso, pero sobre todo creamos en la institucionalidad, acudamos a la Defensoría del Pueblo. Es importante articular los esfuerzos. Ustedes son los protagonistas del cambio, ustedes con los medios de comunicación, con los proveedores, todos podemos realizar un cambio para que este paradigma del consumo sea mejor y sobre todo tengamos el anhelado summa causai, el buen vivir, una vida sencilla, una vida feliz. Muchísimas gracias por su atención, un abrazo fraterno.